Bienvenidos nuevamente, jóvenes, a la última sesión del curso de biología. Y que vamos a entrar de lleno a lo que es el trabajo del contenido de la última reunión. El próximo sábado, pues, como ustedes saben, habrá ya eh, la prueba final y espero yo que haya cumplido, que hayan aprendido un poco acerca del campo de la biología. Vamos a entrar entonces hoy eh, a estudiar los tejidos vegetales. Luego que ya miramos por ahí cómo es que las células hacen su trabajo, cómo es que las células de alguna manera pues tienen ese metabolismo para el desarrollo, para organizarse. Entonces, ya cuando las células tienen ya toda esa parte especial de poderse reproducir, se multiplican y van a formar algo que se llama tejidos. Hay tejidos animales y hay tejidos de tipo vegetal. En esta ocasión, en esta modalidad, vamos a ver los tejidos vegetales. Vamos a ver entonces en qué consiste, cómo son, cuáles son las características de cada uno de ellos. Vamos a ver, los tejidos o los vegetales están provistos de dos tipos de tejidos. Están los tejidos meristemáticos o embrionarios y los definitivos o adultos. Es decir, está seccionado, está clasificado en dos formas y entonces tenemos los meristemáticos, que son los embrionarios, que son los de crecimiento, etcétera. Y luego tenemos los tejidos adultos, que dentro de ellos está los parénquimas, está el de sostén, están los conductores y también están los productores dentro de esos tejidos que son definitivos o que son adultos. Vamos a ver por acá una estructura. Vemos acá cómo son los tejidos, por lo menos teóricamente, cómo son los tejidos. Acá vamos a empezar por el tejido epidérmico, epidérmico por acá, donde vamos a encontrar nosotros función protectora de las hojas y los tallos jóvenes. Acá está por ahí creciendo, ¿sí? El epidérmico. También tenemos el tejido parénquima, tejido fundamental, fotosintético o de almacén. Está en las hojas y en los tubérculos, ¿verdad? De alguna manera, eh, estos tejidos van a estar relacionados entonces con la fotosíntesis. Tenemos por ahí el tejido meristemático o también llamado de crecimiento, que regularmente se encuentra en las puntas o en los extremos de las ramas. Sí, ahí están los tejidos de crecimiento en los ápices de raíces eh, y tallos también. Muy bien, es decir que tiene dos formas de crecimiento la planta, ¿verdad? Que va para arriba, es decir, donde se va ampliando con en las ramas, los tallos, pero también está presente ese tejido en las raíces que también se van prolongando de alguna manera. Tenemos por ahí el suber, está en tallos y raíces viejas con función protectora. Es esa parte que va formando la corteza de la planta. El tejido conductor, ahí internamente la hacen la hacen de función como de sistema circulatorio. Tenemos por ahí en el interior de los troncos y de los tallos y los nervios de las hojas. Vamos a ver más adelante los tejidos meristemáticos. ¿Cuál es la función? Dicen, son los responsables del crecimiento del vegetal. Sus células son pequeñas, tienen forma poliédrica con paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes.
Vamos a ver los tejidos meristemáticos, cómo está organizado este tejido. Son los responsables del crecimiento en longitud, los meristemáticos apicales, y también tenemos por el otro lado responsables del crecimiento en grosor, que son los meristemos laterales. Ahí tenemos dos tipos de meristemos laterales, que es el cambio vascular, que tiene una forma de conductor, y el cambio suberógeno, que es en subercorcho, ¿verdad? Por ahí tenemos entonces los tejidos apicales que están que sirven para el crecimiento en longitud, y el crecimiento lateral lo va a tener a su cargo los meristemos laterales, que está el vascular y el suberógeno. Los meristemos apicales. Vamos a ver qué tenemos acá de característica. Dice, los meristemos apicales están presentes en los extremos de raíces y tallos, conocido como radical y caulinar, respectivamente. Son los responsables del crecimiento primario de la planta, es decir, que por ahí es donde se va extendiendo digamos, en tamaño hacia arriba la planta, pero también, como ya les mencionaba anteriormente, también las raíces se van prolongando, van creciendo, así que en esos extremos está ese tipo de tejido particular de la planta. Entonces tenemos ahí el ápice, tenemos caulinar, responsable del crecimiento en longitud en los extremos de la raíz, y también en los tallos. Vamos a ver por acá, solo denme, vamos a ver, ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a continuar acá. Ahí están los tejidos. Ya cuando se mira en el microscopio logramos observar ese tipo de célula, ese tipo de tejido que está presente ahí en las plantas. También la parte en crecimiento de la raíz de la cebolla, ahí se puede observar ya en microscopía cómo es que se va dando este proceso de crecimiento en la planta. Los meristemos primarios, el ápice caulinar y el ápice radical. Tenemos por ahí una imagen muy buena captada de una práctica de microscopía. Se puede observar ahí que va por capas, la más interna, ¿verdad? Por ahí se van multiplicando las células y van haciendo ese trabajo de reproducción y de crecimiento. Los meristemos laterales es otro tipo de tejido que ayuda al crecimiento. Si los meristemos laterales o secundarios aparecen posteriormente cuando la planta ha completado el crecimiento primario en longitud, y luego se va a desarrollar el crecimiento secundario. ¿En qué consiste? Dice acá, tiene el nombre de el cambium y el felógeno. Son dos meristemos secundarios, se localizan en forma cilíndrica a todo lo largo de la planta. El cambium vascular forma tejido conductor, que es el xilema y el floema secundario, o leño de los árboles, y el cambium suberoso o felógeno es el que forma la peridermis, comúnmente llamada corteza. Es decir, entonces que el cambium está relacionado con la parte, digamos, eh, en grosor. Por aquí nosotros tenemos ya un tejido que va a también ayudar al crecimiento en grosor, en volumen de la planta. Tenemos ahí el suber, cuando se logra ver en microscopía, está ahí la parte de suber, parénquima cortical, la felodermis y el felógeno propiamente, que es la parte
más externa que podemos nosotros observar en la planta en todo caso. Vamos a ver entonces más adelante el meristemo lateral. Tenemos varios tipos también. Está el cambium vascular, constituido por una capa de células que forma un cilindro alrededor del tallo y el tronco de la raíz. Por ahí se van formando como círculos, que eso le va a dar el tamaño en grosor a la planta. Se encarga de formas nuevas, eh, las capas de tejido vascular. Ahí tenemos la forma en esta imagen. Está bastante clara también. Ahí se va formando ese tejido que le va dando esa característica a la planta. El meristemo lateral, siempre el cambio del corcho, ¿verdad? Formado por un cilindro delgado que se localiza en la corteza externa. Tenemos, por cierto, fue una de las primeras, digamos, imágenes que se logró observar para determinar cómo era que estaba constituida la materia viva. Las células, entre otros tejidos, el cambio, crecimiento en grosor. Por ahí se va multiplicando y se va creando ese volumen en espesor. Tenemos otras imágenes que nosotros de alguna manera pudiéramos ver en algún microscopio de alguna muestra, de algún montaje por ahí ya en microscopía. Ahora miremos los tejidos definitivos. Se encuentran distribuidos por toda la planta en 3 grupos llamados sistemas. Vamos a ver cuáles son esos sistemas. Algunas de sus células están muertas y otras permanecen vivas, aunque en muchos casos han perdido su capacidad de división. Sistema fundamental. Incluye 3 tipos de tejidos. El sistema fundamental. Está el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Es decir, en el sistema fundamental hay esos 3 tipos de tejidos. Y vamos a ver, el sistema epidérmico incluye 2 tipos de tejidos. Está el epidermis y el peridermis, ¿verdad? Por ahí vamos a ver en qué consiste. Dice, el sistema vascular incluye 2 tipos de tejidos. Está el xilema y el floema, que es propia de las plantas vasculares, es decir, que tiene estructuras especializadas de conducción, porque hay algunas otras plantas, como por ejemplo las briofitas, ¿verdad? Ellas no tienen ese sistema el sistema vascular, por lo tanto carecen de estos dos sistemas vasculares, que es el xilema y el floema. Vamos a ver aquí los tejidos siempre fundamentales o definitivos se encuentran distribuidos por la planta en 3 grupos llamados sistemas, ¿verdad? Sistema fundamental. Vamos a ver en qué consiste. Está el parénquima. Vean ustedes acá características sintetizadas del parénquima. La función: realizar fotosíntesis, almacenamiento de reserva, secreción, etcétera, ¿verdad? Por ahí va a secretar algunas sustancias que le va a dar también esa característica, esa consistencia a la estructura de la planta. Sus células están vivas y mantienen capacidad de división. Desde luego, si están vivas, llevan a cabo el proceso de la reproducción. Ahora vamos al otro tipo de tejido definitivo, que es el colénquima. La función es de soporte en los órganos jóvenes en crecimiento. Sus células están vivas, tienen forma alargada y paredes desiguales e engrosadas. Y luego tenemos por acá el esclerénquima, que la función es el refuerzo y soporte de partes vegetal que han dejado de crecer. Sus células suelen estar muertas y son de 2 tipos. Están las de tipo fibras, de formas alargadas y dispuestas en cordones, y también están las esclereídas,
de forma variable se encuentran dispersas por el tejido fundamental de la planta. Por aquí tenemos también la micrografía de algún tejido, la forma que se logra ver, el sistema de parénquima, logran ver por ahí. Esta es la que lleva procesos fotosintéticos y luego tenemos la otra del esclerénquima, muy diferente a esta, si usted se da cuenta, pero siempre mantiene una función similar. Los tejidos simples formados por células que se encuentran en todo el cuerpo, sus células realizan varias funciones según el lugar en que se encuentran. Sus células redondeadas y paredes delgadas se caracteriza por la presencia de espacios aéreos intercelulares que varían de tamaño. Cumple una función tanto de producción como almacenamiento de alimentos en el caso de estos del parénquima, el colénquima y el esclerénquima juntos van formando esa parte fundamental de la planta. Vamos a ver más adelante qué es lo que cumple otro tipo de tejido de este tipo. Por ahí tenemos los espacios intercelulares por donde se van a comunicar también las células y por donde van a circundar por ahí algunas sustancias que desde luego le van a brindar eh, sustento y alimentación también a cada tejido. Vamos a ver ahora el parénquima. Vamos a ver qué tipo de parénquima. Dice de alguna manera son fotosintéticos y clorofiliano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tiene esa función, desde luego tiene que tener clorofila para poder realizar esa función. Se localiza en las partes expuestas a la luz, poseen cloroplastos encargados de llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. El parénquima no fotosintético o aclorofiliano. Vamos a ver la característica, dice, se localiza en las partes no expuestas a la luz, las capas profundas de los tallos y en las raíces. Esa parte de parénquima de dos tipos, ¿verdad? Está el fotosintético y el que no es fotosintético, que es la parte más interna de la planta, por lo tanto, pues no va a llevar a cabo esta función, sino realmente otras funciones. Sus células presentan leucoplastos y amiloplastos, donde se almacenan sustancias de reserva, es decir, por ahí tenemos nosotros también otro tipo de plastidios, como son los leucoplastos y los amiloplastos, donde van a tener ellos estas estructuras, almacenamiento de sustancias, en alguno de los casos, desde luego, por ahí un tipo de polisacárido de tipo almidón como materia o material energético de reserva. Vamos a ver por acá, tenemos ahí las imágenes. Y vamos a pasar ahora entonces a ver los tejidos parenquimáticos, el parénquima clorofílico. Ahí tenemos esa parte, la parte más externa, realmente en el microscopio se ve de esa manera muy clara cómo están esas estructuras dentro de la célula. El parénquima de reserva, tenemos por ahí esas imágenes. Y tenemos luego por acá las otras definiciones, el colénquima fundamental o también llamada de sostén. Vamos a ver las características, formado por células vivas, son células alargadas que presentan paredes secundarias, engrosadas especialmente en las esquinas, se localizan en las regiones de la planta en crecimiento a fin de darles fortaleza. Otra característica es que se localizan en la capa más externa de la corteza y de los tallos de la planta. Vamos a ver los tipos de colénquima.
Por ahí tenemos, está el citoplasma, la pared celular. Acá también tenemos de este lado, el lado derecho, también tenemos la misma estructura, solo que de otra forma, pero siempre con esa misma función. Vamos a ver entonces, está el angular y el anular, que ya son formas realmente anatómicas que sería ya de estudiarlos en otro apartado. Luego tenemos por acá, tenemos ahora el esclerénquima, que también es fundamental y de sostén. Vamos a ver la característica, dice formado por células muertas, el esclerénquima ya está formada por células muertas como consecuencia que el protoplasto elabora y termina una gruesa pared celular secundaria impregnada de lignina, ¿verdad? Por ahí algún tipo de sustancia que le va dando también esa característica estructural. Se hallan en los tallos y también asociadas a las venas de las hojas y las envolturas duras de las semillas. Y van a formar esas estructuras. Tenemos de los tipos esclereidas o células pétreas, ¿verdad? Por ahí tenemos también que hay fibrosas. Ahí esas imágenes también que ilustran esta parte de las células pétreas y las células eh, de alguna manera branqueidas, ¿verdad? Por ahí están donde están algunos poros, por ahí está también el citoplasma, por ahí se logra ver algunas paredes secundarias que son las que le van a dar la característica también a este tipo de tejidos. Tejido colénquima, entonces, vamos a ver acá las fibras de la esclerénquima, está seccionada de esta manera. Vamos a ver algunas otras definiciones por acá de los tejidos vegetales definitivos. Vamos a ver cómo está acá el sistema epidérmico propiamente, ya más eh, específico. Dice la función. En vegetales jóvenes protege la pérdida de agua. Sus células forman una sola capa, aplanadas y fuertemente unidas, su pared externa cubierta por una cutícula. Sus estructuras, ahí están los estomas, formados por dos células exclusivas que dejan un espacio entre ellas, u ostiolo, regulan el intercambio de gases. Por acá en estas estructuras de los estomas, a la hora de realizar la fotosíntesis, estas se abren y logran captar por ahí la luz y por ahí empieza el proceso fotosintético. Tenemos también ahí los tricomas, que son unos pelos con funciones muy diversas, como por ejemplo la absorción, la secreción y la protección de la planta en esa sección. Tenemos también las peridermis, o sea, ya es en la parte peri, va en la parte digamos, alrededor, reemplaza a la epidermis en zonas con crecimiento secundario. Sus células están muertas con paredes muy gruesas, impregnadas de suberina. Anteriormente miramos que la lignina era parte fundamental de la estructura anterior y en cambio esta va a estar impregnada de esa sustancia llamada suberina. Vamos a ver ahora la epidermis. Ya más de alguna manera vamos acercando por ahí a la parte de esta sección de la planta, formada por una o varias capas de células en función del grado de adaptación a la sequedad. Sus células aplanadas en forma de menudo irregulares, interdigitales o con formas regulares poligonales. Generalmente de forma hexagonal. No presentan espacios intercelulares, recubre y protege las estructuras primarias de todo tipo de plantas, sean herbáceas o leñosas en todo caso. Vamos a ver por acá
las estructuras que manifiesta. Se cubre de una capa hidrófoba que evita la deshidratación, la cutícula cuyo componente químico fundamental es la cutina, ¿verdad? Por ahí es un tipo de carbohidrato que le va a dar esa impermeabilidad para que de alguna manera la planta pues no se deshidrate, no pierda agua, la hace de ese carácter hidrófoba. ¿Qué quiere decir? Que rechaza el agua por medio de esa sustancia química llamada cutina. La cutícula es más o menos gruesa en función de esta misma adaptación y del lugar de la planta que cubre. Entonces ahí está la epidermis hacia adentro y en la parte más externa para no dañar esa epidermis es donde está la cutícula, donde se va a elaborar esa sustancia química cutina que le va a impermeabilizar esas secciones a la planta. Vamos a ver acá la epidermis. Las plantas adaptadas a climas secos, es decir, las plantas xerófitas acumulan por encima de la cutícula cantidades más o menos notorias de ceras que pueden formar relieves peculiares ya como una forma de adaptación de las plantas, ¿verdad? Vamos a ver por acá. La epidermis, los estomas. Vamos a ver acá una imagen muy peculiar por ahí. La célula estomática, desde luego con su núcleo. Ahí podemos nosotros observar de alguna manera el estoma, ¿sí? Por ahí es donde entra la captación, por ahí está el cloroplasto, las células epidérmicas y desde luego que van a llevar a cabo en esa sección el proceso de la fotosíntesis. Su misión es controlar la entrada de gases y la transpiración se localiza sobre todo en el envés de la hoja. Vamos a ver por acá, casi vamos por acá haciendo el resumen de los tejidos tuberosos. Por acá solo tenemos las imágenes. Vamos a ver algunas otras definiciones. Por ahí tenemos ya el tejido suberoso que es relacionado con la corteza. Y vamos a ver por acá, por último, esta parte del sistema vegetal, los tejidos definitivos. Forman parte del sistema vascular, que quiere decir donde van a transportarse todas esas sustancias que van a ser especiales para la célula, como son el agua y las sales minerales. Tenemos en este sentido, tenemos el xilema, su función es de conducir el agua y los nutrientes minerales desde las raíces hacia el resto de todos los órganos. Sus células son alargadas, de paredes lignificadas, son gruesas. Cuando son maduras, pierden su citoplasma y mueren. Las traqueidas y las tráqueas se van a ubicar en ese tipo de sistema vascular. Luego tenemos el otro tejido que es el floema, que también es de conducción. Su función también es de conducir la savia elaborada desde los órganos fotosintéticos al resto de la planta. Sus células están vivas, desde luego, y presentan áreas cribosas, ¿qué quiere decir? Que por ahí hay agujeritos microscópicos con poros que comunican sus citoplasmas unos con otros. Por ahí tenemos las células cribosas, elementos de los tubos cribosos que van a mantener ese intercambio entre célula y célula. Luego tenemos por acá que están formados por dos tipos de tejidos que se clasifican según el tipo de savia que conducen en xilemas o vasos leñosos que transportan el agua y las sales. También la savia bruta en sentido ascendente desde la raíz al tallo y las hojas
Y luego tenemos por ahí el floema o vasos liberianos, transporte de alimento elaborado, savia elaborada desde las hojas al resto de la planta. Tenemos también aquí tanto el xilema como el floema son tejidos complejos formados por varios tipos celulares. Está provista entonces la planta de estos dos tipos de tejido conductor, en todo caso, ¿verdad? Para poder nutrirse. El xilema que está formado por células muertas, alargadas y de paredes muy gruesas que pueden ser de dos tipos. El xilema puede eh, dividirse o está dividido, seccionado en estas dos partes que se llaman traqueidas, que son células alargadas que acaban en punta y cuyas uniones, que son oblicuas, presentan zonas menos engrosadas, punteaduras, para permitir el paso de la savia. Luego tenemos las tráqueas, son más cortas que las traqueidas y de mayor diámetro. Se colocan una detrás de otra formando los vasos leñosos. Sus uniones están perforadas o han desaparecido y sus paredes están reforzadas mediante depósitos de lignina de distinta distribución, apareciendo vasos anillados, reticulados, espiralados y punteados, ¿verdad? Por ahí vamos entonces a acompañar esta otra información, que son células del parénquimas acompañadas, son células vivas y pequeñas, fibras de esclerénquima, el conjunto de las traqueidas, tráqueas, células parenquimáticas acompañantes y fibras del esclerénquima forman el tejido leñoso o xilema en la planta. Veremos ahora las características del floema. El floema formado por células alargadas vivas. Los extremos de cada célula sufren perforaciones, llamadas cribas, formando la placa cribosa. El citoplasma permanece, aunque desaparecen algunos orgánulos. Se colocan una detrás de otras, formando los vasos cribosos y liberianos. El conjunto de esto van a formar células parenquimáticas, acompañantes y fibras de esclerénquima se denominan tejido liberiano o floema. Ahí tenemos las figuras. Esto ya sería, nosotros estuviéramos viendo por ahí en alguna práctica de laboratorio, comparar esas imágenes con lo que nosotros tenemos a la vista. Y para finalizar, tenemos acá los tejidos vegetales, ¿verdad? Embrionarios meristemáticos, ubicación en los extremos de las raíces, las características son células muy delgadas, son citoplasmáticas densas y con núcleo grande, no tienen plastidios, se reproducen por medio de mitosis. La función, ¿cuál es del tejido? Vamos a ver, del tejido embrionario o meristemático, intervienen en el crecimiento de la planta y da solidez al cuerpo vegetativo, da lugar a los diferentes tejidos de la planta. Vamos a ver ahora el tejido parenquimático, su ubicación, la mayor parte de las plantas, frutos, semillas, hojas y en el sistema vascular. En cuanto al el sistema parenquimático o tejido parenquimático, ¿cuáles son las características? Dice, está formado por células vivas en la madurez que conservan su capacidad de dividirse. Sus células son esféricas o cúbicas y están especializadas en la nutrición. Tiene la capacidad, en cuanto a la función, de fotosintetizar, respirar y almacenar sustancias de reserva. Tenemos acá el tejido de sostén. La ubicación se encuentran en el esqueleto de las plantas. La característica son tejidos duros. Sus células son de paredes gruesas con abundante celulosa.
¿Cuál es la función? Mantiene erguida a las plantas, permite el crecimiento en grosor, llamado esclerénquima, ¿verdad? El tejido secretor se localiza en las partes externas e interiores de la planta, tienen origen epidérmico o parenquimático. Existen diferentes estructuras encargadas de la secreción que varían en su grado de especialización y su localización. Contienen sustancias como aceites y resina, ¿verdad? Eso es en cuanto al tejido secretor. Su función se encarga de la eliminación de sustancias desde el protoplasma celular hacia el interior y exterior de la planta. Y luego tenemos por acá el tejido protector. Recubre toda la parte externa del vegetal, eh, el exterior, perdón, el exterior de la planta. Sus características, una que está compuesta por una sola capa de células fuertemente unidas y carece de espacios intercelulares, no hay cribas por ahí. Sus células carecen de cloroplastos también, presentan las siguientes capas: la epidermis, la exodermis, la endodermis y el suber. La función: cubrir y proteger la parte exterior de la planta del desgaste mecánico y de la invasión de parásitos. Separa los tejidos internos de la planta. Vamos a ver por acá entonces el tejido conductor o vascular, ahí donde entra el xilema y el floema. La ubicación se encuentra en toda la zona interior de la planta. Sus células son cilíndricas, alargadas y cúbicas que al asociarse forman estructuras tubulares, porque desde luego por ahí van a transportarse las sustancias vitales para la planta. La función propiamente: transporta nutrientes, agua, hormonas y sales minerales. Dentro de ellos tenemos el xilema, distribuido a lo largo de la planta, eh, en todos los órganos y estructuras de esta. Es un tejido complejo formado por varios tipos de células. Constituye la madera de árboles y arbustos. ¿Cuál es la función? Transportar el agua y las sales, también la acumulación de reservas por ahí, que es otra función. El floema, situado fuera del xilema, es una composición de vasos cribosos, de células adjuntas, fibras liberianas y el parénquima liberiano. Transporte de productos fotosintéticos es una de las funciones, y también la acumulación de sustancias de reserva. Vamos a ver entonces en la parte ya final. Entonces vamos a dejar por acá esta parte, jóvenes. Entonces nosotros nos miraremos, nos vamos a saludar por ahí en la otra sesión de la otra forma que está organizada. Por el momento, jóvenes, les agradezco la atención prestada. Presten mucha atención, vayan haciendo sus anotaciones, ya que toda esta parte entrará como parte del examen final que se celebrará el próximo sábado.